Muy buenas tardes, mi nombre es Paulina Mercedes Rojas y les estaré hablando sobre la administración de bases de datos. Esa es mi presentación, mi nombre es Paulina Mercedes Rojas, el número 18 en la lista. El tema del cual les estaré hablando es Introducción a la Administración de Bases de Datos. La materia es Administración de Bases de Datos, la maestra es Dionisia Nilsson y el centro es el Instituto Politécnico Pedro Feliciano Martínez. Esa es la tabla de los contenidos que estaremos tratando, que es introducción a las bases de datos, funciones de un administrador de bases de datos, diccionario de datos, usuarios y privilegios de dichas bases de datos. El administrador de bases de datos o servidor de bases de datos, conocido como Sistema de Administración de Bases de Datos, por sus siglas DBMS, maneja todas las solicitudes de acceso a la base de datos, ya sea para agregar y eliminar archivos, recuperar y almacenar datos desde y en dichos archivos. Importancia de las bases de datos. La importancia de las bases de datos radica en su capacidad para el almacenamiento de datos de todo tipo. Es decir, su utilidad es lo que les da la importancia que tienen. Las bases de datos son extremadamente útiles e importantes para cualquier sitio web que almacene todo tipo de registros de información. Esto puede ir de simples datos como nombres y apellidos de usuarios hasta información financiera de cuentas bancarias. Las bases de datos son importantes porque gracias a ellas se pueden crear sitios web con mejores funciones para de esta manera brindar un mejor servicio a los usuarios y visitantes que hagan uso de esto. Función de un administrador de bases de datos. Los administradores de bases de datos son responsables del manejo, mantenimiento, desempeño y de la confiabilidad de bases de datos. Asimismo, están a cargo de la mejora y diseño de nuevos modelos de las mismas, mantener la accesibilidad a las bases de datos y garantizar que sea segura. El administrador de las bases de datos toma la iniciativa para resolver problemas y garantizar que la aplicación se esté ejecutando bien en relación a con la base de datos. Analiza de dónde provienen los bloqueos, obtiene el rastreo de SQL, detecta puntos muertos y comprueba por qué el origen del bloqueo sigue bloqueando. Esas son algunas de las funciones que ejecuta un administrador de bases de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? El diccionario de datos es un listado de datos organizado que define de manera rigurosa las características lógicas y puntuales, tales como nombre, tipo de contenido y descripción de negocio, de tal forma que se cuente con un elemento común para el entendimiento de la base de datos. Y se utiliza en un sistema de información. El diccionario de datos hace parte de la documentación técnica en el desarrollo y mantenibilidad de los sistemas de información. Un diccionario de datos o repositorio de metadatos, como lo define el IDM, Dictionary of Computing, es un repositorio centralizado de información sobre datos, tales como significado, relación con otros datos, origen, uso y formato. Usuarios y privilegios de las bases de datos. Podemos definir a los usuarios como toda persona que tenga todo tipo de contacto con el sistema de bases de datos, desde que éste se diseña, elabora, termina y se usa. Un privilegio es un derecho para ejecutar un tipo particular de sentencia o para acceder a un objeto de otro usuario. ¿Cuáles son los privilegios de un usuario? Los privilegios permiten a los usuarios iniciar sesión en una base de datos de usuario y enviar nuevos registros, modificar registros existentes y crear, modificar y guardar consultas personales, gráficas e informes. Esta es la bibliografía de todos los datos aquí buscados. Espero que este video les haya servido de ayuda para conocer cuáles son las bases de datos, sus usuarios, privilegios, qué es un administrador de bases de datos y las funciones de la base de datos. Gracias.